empezando con las cosas que heredé de mi padre, es el gusto por el silbido. Mi viejo siempre puede silbar mucho, y a mí me gusta silbar. Se perdió el silbido. Se perdió el silbido, yo siempre tengo un silbido guardado por algún lado, en el bolsillo. Estamos en comunicación, no, en visita, estamos siendo visitados en el día de hoy, que estamos hablando de padres e hijos, por justamente un padre con su hijo, pero no cualquier padre con cualquier hijo, porque ambos, entre muchas cosas que harán, tienen un punto en común. Varios, me imagino, pero en principio, si ustedes no leído estos libros, en principio hay uno que es que ambos escriben, ambos tienen muchos libros publicados. Por un lado, nacido, no sabemos cuándo, buena figura, con el poquito, no quiero decir la edad, nacido hace unas décadas atrás, 6 décadas, 7 décadas, 6 décadas y media. 76. 7 décadas, está muy bien, ¿eh? Psicólogo social, novelista, ilustrador, lleva publicado 10 libros. La saga de Carolina, que incluye este ejemplar que tengo en la mano, que es Carolina y las ballenas, es una serie de novelas juveniles que narra las peripecias de un adolescente y su búsqueda de transformarse en un ejemplo para cambiar el mundo. Así que tendremos seguramente también padres y madres en las historias de Carolina, porque siempre de cualquier niño o niña es fundamental que hay pasa con tus padres. Y del otro lado del extremo de la mesa tenemos a Facundo Gatti, que nació en 1981 en Buenos Aires, que es periodista y abogado, que trabajó en medios como Radio Nacional, la red de Agencia Telam, especializado en deportes, hizo varios talleres literarios, y está presentando su primera novela, Lo frágil de estar vivo, que publicó de Ediciones Biotima, que es la historia de un futbolista que entra en ese momento en que, bueno, tiene que ver qué hago con mi futuro, ya está, hasta acá llegamos. Y exactamente. La gran Iker Muniain en San Lorenzo de estos momentos. Facundo José María Gatti, padre e hijo, bienvenido, buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, Enzo. Por favor, un placer. Bueno, primero vamos a charlar de los libros y después nos meteremos en divagar acerca de padres e hijos. José María Gatti además es un estudioso de la obra de Hemingway, ya me estuvo diciendo Hemingway tiene una cosa con los hijos, que ya me contarán, pero primero cuéntenme un poquito de Lo frágil de estar vivo, de Facundo Gatti, primero, y después vamos a Carolina y las ballenas. Facundo me hable y después que el padre me hable del libro del hijo. Bueno, listo. Bueno, empiezo. Lo frágil de estar vivo, a ver, es un libro que venía craneando hace muchísimos años, te diría que hace más de 20 años, cuando empecé a estudiar periodismo deportivo. Y me entusiasmaba mucho todo el tema de los futbolistas que se tenían que, digamos, retirar a los 30, 35 años, una edad donde todavía muchas veces estamos formando nuestra personalidad y ellos ya tienen que dar un paso hacia pensar qué van a hacer en un futuro sin nada definido. Y muchas veces veía por esa experiencia como periodista trastabillar a estos jugadores, meterse en negocios, no digo non santos, pero por lo menos en riesgos, ¿no? Y son gente que tiene su vida, digamos, ya hecha, y sin embargo, aún así, como que empiezan a verse involucrados en problemas. Por eso surgió el tema del libro, y bueno, y ahí estamos con que es el primer libro, que me llevó mucho tiempo escribirlo, que papá me ayudó a corregirlo, por supuesto. Así que ahí está la experiencia padre-hijo que vos decías recién, tiene que ver con eso, con el tema de contar una historia desde otro ámbito, no necesariamente yo no lo describiría como un libro futbolístico, diría que es un libro donde el fútbol aparece mucho, pero no necesariamente es un libro sobre fútbol, lo puede leer cualquier persona. Tal cual. Y hay muchas historias satélites, digamos, que están muy buenas y que enriquecen a la historia principal, que es la de Mariano, el futbolista que está por retirarse. Sí, creo que es interesante esto que decís. Pero bueno, ya tiene su vida hecha, es jodida, a 35 años tener tu vida hecha, entonces ¿qué me queda por así? Ya lo hice todo. Y claro, por otro lado lo otro, ¿no? Que a los 30 muchos todavía están viendo, ¿ves qué van a hacer? Vos podés pensar que a los 18 años, 20 años ya, ahora se lo llevan a Europa, sí. ¿Cómo te trabaja la cabeza a esa edad? ¿Cómo haces para...? Me pongo a pensar más tanto, ¿no? Viste que tiene que pensar en que va a tener una cláusula de rescisión de $1.000 millones, ni siquiera es mayor de edad, y ya está salvado económicamente. Bueno, es clave ahí el trabajo de la familia, de los psicólogos, de los amigos, de todo ese entorno tan famoso que muchas veces ayuda y que muchas veces perjudica. José María Gatti, que ofició entonces un poco de editor o corrector del libro, lector, además de padre del autor, ¿qué nos puede decir sobre Lo frágil de estar vivo de tu hijo? No, primero me sorprendió porque Facundo, como él dice, lo tenía 20 años en la cabeza,
y no habíamos hablado nunca de esto de escribir. Y los hijos te dan siempre sorpresas. Un día me dice, tengo una novela que escribí. Así de la nada. Sí, es muy, muy Facundo eso, ¿viste? La cosa terminada y ahí está. Te puedo decir, en 4 días me voy a Europa. Pero, bueno, en este caso le digo, ¿cómo una novela? Sí, la trabajé, qué sé yo, después te doy el PDF. Bueno, digo, ¿pero qué es? ¿Un policial, una novela? Y me relata esto, y yo le digo, che, es un tema interesante porque evidentemente no hay una construcción de libro de esto. A veces se cuenta la historia de futbolistas, pero y lo que él dice es bien concreto. Es una novela donde quizás lo que se justifica es el futbolista, pero detrás de eso hay todo un montón de cosas que suceden y que vos decís, che, ¿sabés que es cierto? Che, ¿sabés que la minita esta que tiene, viste este que agarró y se puso compacto? Claro, eso te da la gimnasia de haber sido un periodista deportivo que conoce los entretelones. ¿Qué te parece? A mí me encantó, pero más allá, le digo, pero bueno, es mi idea, no la tuya. Sí, bueno, tener un padre que haga lo mismo que vos tiene un beneficio y tiene un perjuicio. Vamos a la sesión de terapia. Y el beneficio es que tenés a alguien que va a entender lo que escribiste, que sabe lo que te está diciendo, y por el otro lado puede también, ¿cómo decirlo? No ser del todo sincero, ¿no? En lo que te está diciendo. Quizás uno desconfía y dice, no, esto yo no lo hice tan bien, él me dice que está bien como para que yo me quede contento. Ese tipo de cosas que una mirada externa a veces te lo puede dar de otra manera. Entonces, además de lo de él, hice un trabajo ahí con gente conocida también como para que vean a ver si iba por un buen rumbo. A algunas cosas les hice caso, a otras no les hice caso, como todo escritor, pero está bueno tener esa mirada y también algo externo, más allá del padre, que siempre está ahí, digamos, como que le parece que vos sos García Márquez siempre, ¿no? Pero bueno, uno tiene que hacer su propio camino y disfrutarlo, mientras lo va escribiendo, mientras lo va corrigiendo, que son distintas etapas que a uno lo enriquecen mucho. ¿Costó eso, José María? ¿Costó ponerse, bueno, tengo que ser objetivo o no te preocupó y te voy a hacer? Traté de ser objetivo, le dije varios pasajes, me parece que esto no va, y ahí se peleaba, me dijo, no, este tiene que ir. ¿Cómo te sabes que no me hice lado? Sí. Entonces le dije, mira, lo mejor que puedes hacer, yo te doy 2 o 3 nombres de amigos escritores, a ver si te lo leen. Y efectivamente, se conectó, lo leyeron, bien, y le dieron su devolución. Bueno, y bueno, ahora viene la parte, tenés esto, publicar. Vos sabés lo que significa publicar, sí, ya sé, ya te conozco, todo lo que, bueno, pero lo voy a hacer solo. No me dejes editorial, viste, otra sorpresa. Y bueno, viste, se metió, empezó a buscar y me dice, tengo dónde publicarlo. Bueno. Le pedí a Enzo un poco de ayuda, voy a decirlo, y Enzo generosamente me dijo de Diotima, que le mando un beso grande a Graciela Escarlato, la directora, que fui a ella, leyó el texto, se interesó y la pusimos de acuerdo para poder publicarlo, así que Enzo, muchas gracias por haberme dado, sin conocerme prácticamente, pero por haberme dado tu viejo, mano. Sí, ahí no está bueno tener un padre que se dedique a lo mismo. Ahí está bueno tener el padre, tal cual. Así que bueno, muchas gracias. Y ahí bueno, ahí empieza el camino de publicar y después de ver el libro publicado, de ver
que uno no vende como le pasa al 95% Te de dijo la papá, gente. yo te avisé en un Toda esa, momento. toda esa Yo te parte, dije. toda esa parte ya la sabía. Esa es la parte buena de Claro. no frustrarse con el libro y decir, lo peor que uno puede hacer es quedarse en la queja. Hay que seguir escribiendo, escribiendo, escribiendo y sabiendo que cada uno tiene que hacer su camino. Yo, por ejemplo, no conocía la editorial, no conocía la editora, y digo, ¿quién es? Y realmente, te digo, quedé asombrado, pero asombrado de el seguimiento, la distribución, la preocupación. Yo le digo, evidentemente está bueno, porque Pasame el contacto. mirá, lo comenté entre el grupo de los viejos meados del grupo Juramento, que sabrás que es un grupo que nos reunimos en Cabildo y Juramento. Todos escritores, ¿cuántos? ¿Sub 80? El más chico tiene 66 y el más grande, que es Orsi, 78. O sea, estamos en esa. Y, pero es buena esa editorial. Le digo, mira, por lo que yo veo, le digo, le digo, vas y vas a ver que están los libros acá. A propósito, en la misma estantería está Facundo, 2 libros más allá está Enzo, una medida más allá está Quique Ferrari. Estamos todos. Están todos juntos. Bueno, y realmente bien, o sea, por ser una ópera prima, por haber trabajado, está bárbaro. Yo creo que está bien. O sea, que un libro exista en este mundo, además, ¿no? Un mundo que antes decía, estábamos hablando de que no existía más, no me acuerdo qué era, Silvar. Silvar ya no existe, ¿no? Está en peligro de extinción. Los libros, uno cuando ve a alguien leyendo, ¿no? Eso también yo digo, vos estoy viendo como una escena de otra época, está todo con el celular, de golpe ahí con un libro. Y otro libro que tengo en la mano es el libro del padre, que es Carolina de las Ballenas, que publicó Ediciones Gogol, que no tenés nombre de editorial, con Gogol. Y Horacio Convertini, amigo también de la casa, dice, un amigazo. Dice en la contratapa, Carolina acaba de terminar la escuela primaria y con 13 años siente que es el momento de comerse el mundo, o mejor dicho, de salvarlo. Admiradora de Greta Thunberg, que hace poco estuvo en las noticias, la joven ambientalista sueca está dispuesta a todo por seguir sus pasos. Y bueno, y después sigue hablando de historia. ¿Qué onda con Carolina de las Ballenas? Es una saga, sigue la línea de los libros anteriores de Carolina. ¿De dónde viene la intención de este personaje y por qué? Confesionalmente te voy a decir, yo venía de escribir novela policial. 3 novelas policiales y agotado, ¿viste? A ver qué hago. Y en un momento yo dije, otra novela policial más, otra, como que estaba la cosa pesada. Entonces, digo, voy a buscar otra beta. El ensayo, la poesía, porque tenía un montón de cosas. Y de pronto surge la idea de decir, che, ¿y la literatura infanto-juvenil? Me dije, te la debes esa, está. Pero, ¿qué hago? Yo tengo sobrinas nietas de 13 y 14 años, o sea, esa cosa de la melancolía, la forma, el desplante, estar mirando permanentemente el teléfono, no le doy bola a los padres, me quiero independizar, estaba todo. Pero bueno, entonces me inventé yo mismo una saga, que era Carolina, que bueno, tengo la propuesta de llegar a cumplirla. Ya la primera es Los gatos de Carolina, que funcionó muy bien, que es un libro que Carolina se quiere desprender de la familia, que él dice... Quiere desprender de bonito, ese eufemismo. Sí, porque dice que su familia son los gatos que están con ella.
Tengo un presidente que hizo lo mismo con los perros, ¿no? Ahora que está tan, Los que está- perros clonados. que está tan de moda tomar a los animales como familia, Claro. para bien, ¿no? Sí, sí. Carolina ya se anticipaba con Y los gatos. Carolina, viste, se pelea con él, no se pelea, le dice, ustedes no son mi familia son los gatos. El padre dice, nena, déjate de jorobar. Tu familia que te da de comer somos nosotros. No, son mis gatos. Bueno, y hay toda una historia que está relacionada con eso. Se me hace que si uno tiene problemas con sus hijos es un buen libro para que lean a ver si reflexionan al respecto. Sí, claro, ¿Ha claro. pensado así como pedagógicamente para acomodar un poco las ideas? Y bueno, yo no puedo olvidar mi vieja historia de docente, ¿viste? O sea que, y sobre todo en una secundaria, donde recibís a un pichoncito y cuando se te va es un pibe pensante. Bueno, y al final Carolina, en este caso, transcurre el tiempo y se dedica y estudia veterinaria y vuelve al lugar, el balneario donde no quiere ir nunca y se transforma en la veterinaria del pueblo. Transcurre en Claromecó. Este segundo, que es Carolina y las ballenas, es similar. Llega la etapa que ella tiene que cambiar e irse a empezar la secundaria, obviamente tiembla porque no quiere hacer, pero en ese trayecto entre diciembre y dar las primeras exámenes para la secundaria, decide hacer un curso de ecología marina y ambiental. Y ahí el personaje hace que descubra el mundo de las ballenas, de los cetáceos y todo, y la tipa dice, no, esto es lo mío. Los gatos que se hacen a cagar. Los gatos, o sea, vamos por los grandes. Y entonces empieza a buscar, y se va interiorizando, y su objetivo era llegar al sur, a Puerto Madryn, para ver si se encontraba con la ballena. Y en ese momento hay una historia que ella lee que una ballena se traga a un surfista. Papá, le digo, pero eso es doloroso. No, se traga al surfista y inmediatamente lo escupe. Porque, ¿qué pasó? Porque la ballena no comen carne. Claro. Bien, no, menos carne de surfista. Y entonces ella dice, uy, si yo viviera eso, estás tras de eso. Y la otra cuestión es la de la reconocida ambientalista Greta Thunberg, que ella dice, yo quiero ser como ella. Y finalmente el libro se va construyendo y se asocia con ella. Siempre hay una cosa. Bueno, ¿qué me quedan? Va a ser una sexología, ¿no? Sí. Vamos, sí. El próximo, que es el que ya está terminado, pero lo estoy corrigiendo, se llama Carolina y la lombriz amarilla. No hay lombrices amarillas. Te iba a preguntar, la lombriz solitaria y con el blanco, ¿no? Claro, pero ¿qué pasa? En este caso, esto está relacionado con el pueblo azteca y los pueblos precolombinos. Y la identificación de las... Bueno, entonces también pasa por ahí. El cuarto, todavía no sé, pero me estoy ligando a estos famosos bichos del delta que invaden la casa de los ricos, dos carpinchos, y bueno, y ahí estaremos. Y los otros dos, bueno, será momento. Obviamente, como yo lo escribo, quien también lo lee es Facundo. Claro. Vamos a contar, Facundo, ¿vos leíste los asados o vos ya estás muy grande y dijiste No, los leí. De hecho, los tres libros. A mí me parece muy difícil el tema de escribir para adolescentes. Tenés que tener mucha capacidad, no cualquiera puede hacerlo, tanto para chicos como para adolescentes. Gracias, hijo. Hay que lograr que un adolescente te hay que lograr ¿no? conectar. Claro. Eso. Y además, habiendo tantos libros para adolescentes, ya vas a cualquier librería y es terrible, tenés un sector impresionante. Eso sí se vende un poquito más, ¿no? Los libros para infantil y adolescente tienen un poquito más de salida. Sí. Eso sí. Sí. Bueno, ahora hay cada vez menos nacimiento, así que no sé cómo estará el tema de la venta de
de libros para chicos, pero sí, los leí y están muy buenos. O sea, la verdad, en ese punto yo digo, yo no podría hacerlo. Por lo menos hoy, no sé, el día de mañana. Como quizás él también tampoco podría hacer un libro sobre fútbol. No sé, vamos a ver. Eso me lleva a pensar esto de yo no podría, porque también el vínculo Sí. padre-hijo ahí. Yo no podría hacer lo que hace mi papá y a veces el papá dice yo no podría hacer lo que hace mi hijo. Estamos siendo visitados, no sé por qué lo estoy diciendo así, con esta voz pasiva, por Facundo Gatti y José María Gatti, padre e hijo. Uno, José María Gatti, autor de Carolina y las ballenas, libro para adolescencia, que lo pueden conseguir en todas las librerías, y el otro, Lo frágil de estar vivo, una novela ya para adultos, no porque tiene un poquito de sexo, Tiene un poco de sexo, de un jugador que se retira, llega a la edad del retiro y se le viene el mundo de abajo. Vamos a seguir con ellos un ratito más. En el próximo bloque, antes vamos a escuchar un temita que tenga que ver con el tema padres e hijos. Vamos a saber con qué nos desaturamos, ya que no vamos a escuchar Mi viejo de Piero, yo me declaro en huelga y no voy a escuchar que venga. En el auto, de regreso a su casa, Carolina le dialogó con su padre. ¿Todavía seguís pensando en irte a vivir a Claromejó?, le preguntó. Siempre fue una posibilidad. Es un lugar hermoso, que me encanta, y allí estoy muy tranquilo, le contestó. Después de lo que dijo Ramiro, yo no vuelvo. Hay que ser prudente. Salas es un trementista. No, papá. Lo que dijo es una realidad. El aumento de las mareas, la erosión de las playas, las tormentas, los huracanes, la deforestación. Miami se ha quedado sin arena en el mar adentro. Hasta las palmeras van a desaparecer. Bueno, en Claromejó no hay palmeras, eso es bueno. Por si no te enteraste, la playa se llenó de arrizonades. ¿Qué es eso? Son acumulaciones de algas y otros parásitos marinos que llegan a las playas por las corrientes marinas debido a los fenómenos meteorológicos. Hoy la playa debe estar llena de volutas negras, que es un caracol y sus huevos son de pescado. Esperemos que todo eso no suceda mientras nosotros estemos allí. Ya es tarde. Con personas como vos, nuestra generación está perdida. Sos una irrespetuosa. ¿Qué mejor que desde el mío que tenga una vida feliz? Papá, ¿conoces a Greta Thunberg? No, ¿quién es? Es una activista ambientalista sueca que hoy, 3 de enero, cumple 20 años. Hace poco estuvo detenida en Alemania por una protesta ecologista. Es el símbolo de la ecología mundial. Cuando tenía 16 años, sin dudarlo, le dijo a sus padres, ¿de qué sirve estudiar para que el futuro, si este va a ser algo que nunca va a llegar? Ahí comenzó su verdadera lucha. La admiro mucho. Sin duda quiero ser como ella. En la escuela le habían enseñado sobre el cambio climático y la destrucción del medio ambiente. Y esa preocupación la llevó a una depresión a los 11 años. Es una chica como yo, que le gustan los animales, sale a caminar y ama las plantas. Voy a ser como ella. Hija, admiro tu capacidad, pero te recuerdo que vivimos en Argentina. Esto no es Suecia. Aquí estamos preparados para un desafío, no estamos preparados para un desafío ecologista. Lo dice con cierta angustia. Mientras la gente siga tirando las latas de cerveza desde adentro del auto a la calle, no levante la caca de su mascota de la vereda, deje la basura en la puerta del vecino y tire los chicles en las calles, entre otras cosas, nada va a cambiar. Yo creo que debemos empezar a ser distintos. Estamos llegando a casa. Avisale a mami que prepare la mesa para el almuerzo. Papá, voy a salvar a las ballenas. Después hablamos. Ahora tenés que contarle a mamá lo que fue la charla de hoy. Excelente, José Muy María bien. Gatti leyendo. Un aplauso. Carolina y las ballenas en la voz de su propio autor. Gracias. Y ahora vamos a escuchar y a degustar también, a ver si en la generación tras generación cómo va cambiando la escritura de los Gatti, ¿no? Yo percibía que se acercaba a mi retiro del fútbol. Ya no corría con el mismo entusiasmo, no disfrutaba las concentraciones, los partidos ni los goles. La situación empezaba a preocuparme.
sufría más de la cuenta por una lesión traicionera en la rodilla. A los 32 años, vislumbraba la culminación de un ciclo importante y luchaba contra el fantasma del declive productivo. Me daba pánico la idea de perder el eje y de meterme en una depresión incontrolable. Necesitaba un consejo, confiar en alguien que hubiese pasado por lo mismo. Y Eduardo Cócaro era el elegido, porque desde su debut en Primera División había luchado con problemas en los ligamentos y su carrera se había terminado antes de tiempo. Eduardo aprovechó sus ratos libres para estudiar medicina, recibirse y ejercer en la actualidad. Su casamiento con la modelo Alfonsina Sigman se televisó en varios canales, ocupó interminables páginas en revistas de farándula y se convirtieron en una pareja supuestamente ideal. Me quedé con esa imagen y no supe más nada de ellos. Conseguí con facilidad el teléfono de Cócaro. Primero aparecía en Google la dirección y el número del consultorio, y entre todos los links había una crónica policial en la que lo acusaban de participar de una fiesta clandestina que incluía la venta de drogas. Jamás imaginé verlo en negocios sucios. Pensé que tal vez se trataba de un error, pero en el último párrafo hacían una descripción de su carrera y los datos coincidían con los de la persona que buscaba. Esa parte sorpresiva debía quedar a un costado de mi mente. Formaba parte de su vida privada. La mejor alternativa era llamarlo y arreglar un encuentro. Al día siguiente desperté sobresaltado por la lluvia que caía sobre mi barrio. Comunicarme con él fue imposible. Decidí ir directamente a su clínica, pese que hacía varios años que no lo veía y aún a riesgo de que se acordara mi cara. Llegué sin turno, aproveché que la puerta estaba abierta, entré y me atendió una asistente muy amable, con mirada cristalina, casi salida de una clase de yoga. Facundo Gatti leyendo Lo frágil de estar vivo, un aplauso, muy bien. Gracias. Y encima, dos estilos diferentes, sí. Dos temáticas diferentes, pero ahí hay un hilo conductor. Aquí en la literatura, el oficio de escribir. Y la pregunta es, ¿hubo ahí una intención de papá por hacer que mi hijo escribiera? ¿Fue quien le hizo descubrir la lectura? ¿Cómo fue visto de un lado y del otro? ¿Algún mandato de la literatura o se dio por imitación sin que te dijera nada? ¿Cómo fue ese encuentro con la literatura entre padre e hijo? Facundo a los 9 años empezó a leer El Gráfico. Y Perdón, hinchas de River. De River. ¿Y Gatti también de River? No. Y un equipo de Vélez soy yo. A uno había que encontrar. Siempre es el mismo chiste. Que le dicen 14 porque son 14 hinchas. Claro. ¿No? Empezó a leer el Gráfico y a escuchar escuchar la radio de todo. Se sabía las camisetas. Bueno. Y como padre yo le compraba El Gráfico. Lo que pasa es que no se lo podía comprar toda la semana, ¿viste? Porque era... Y apareció un tío que le dice, Facu, ¿vos lees El Gráfico? Sí. Sí, pero mi papá no me lo compra. ¿Cómo no te lo compra? No, me lo compra así. Bueno, a partir de la semana que viene lo vas a tener toda la semana. Y Facundo, a partir de ese momento, tuvo El Gráfico todas las semanas. Y en el cuarto de él era pilones del Gráfico. O sea que el tipo se tragaba todo. La tapa de Boca también. Sí. Bueno, pero además de eso, yo ya venía de una casa donde se leía mucho. Había bibliotecas y libros por todos lados, se respiraba. ¿Lo veías a papá escribiendo? Lo veía a papá escribiendo, claro. Lo veía leyendo mucho. Mi mamá también no escribía, era psicóloga, pero además los veía estudiando mucho, ¿no? Como siempre con algo, siempre leyendo. Y bueno, y eso me quedó mucho. Y después me puse a estudiar, cuando terminé la secundaria, periodismo deportivo. Pero claro, es distinto. Una cosa es el periodismo donde tenés ciertos límites en cuanto a espacio, en cuanto a la forma de contar las cosas. Y cuando empezás a escribir, sobre todo una novela, tenés como mucha más libertad para crear historias, para acomodarlas. Y es otro tipo de trabajo. Ya no son las 50 líneas, 100 líneas de una crónica que tenés que entregar en media hora, sino que podés tomarte el tiempo para escribir una historia, para corregirla, para reverla. Entonces, las dos formas al final terminan siendo lo mismo, es escribir, pero el proceso es distinto y con el tiempo me pasaba eso, ¿no? Que del periodismo lo quiero mucho, pero también quiero mucho escribir un libro, crear una historia y darle forma, y cuando ves que te cierran todos los
todas las puertas que faltaban cerrar, ahí lo disfrutás un montón y es como epifánico prácticamente. Él, por ejemplo, había un tema que cuando en el secundario, obviamente termina, bueno, ¿qué vas a estudiar? ¿Viste esta idea de que ¿De qué vas a vivir? de qué vas a vivir? Mira que papá no te va a mantener toda la vida. Entonces, que me dice, voy a estudiar periodismo deportivo. Y viste, y ahí se te cae, se te cae todo. Bueno, ¿y estudiar qué? Sí. Y le digo, periodismo. Siempre te decían, y otra cosa más. Y otra cosa, algo con de buen verdad. tino. Claro. Después lo hice, después estudié Derecho también, porque dije, bueno, va a estar difícil la mano. Periodismo Entonces, deportivo. Qué respuesta tan torpe la del padre hacia el hijo. Te vas a cagar de hambre como yo. Y entonces me saltó la madre y le dice, si es lo que quiere estudiar él, se cagará de hambre. Claro. Bueno, entonces, bueno, está bien, vamos a buscar. No, ya tengo, bien de Facundo, yo ya tengo todo. ¿Dónde vas a estudiar? En TEA. TEA, sí, ya el tipo había averiguado todo, viste, que ibas a estudiar en TEA. Bueno, bueno, estudiar en TEA. Yo para adentro pensé, me va a salir un huevo TEA, porque no tenía nada. era una época donde los diarios estaban muy bien escritos, donde las revistas, o sea, donde había plumas brillantes. Entonces 20 años tenés de periodismo deportivo, ¿no? Y más, en 2002 me recibí, así que 2002. 23. Y era otra época. Había correctores en los diarios, había contenido. Había un cuidado del lenguaje, exacto. del idioma, Aprendías diciendo eso. Que ahora lamentablemente no está. Entonces es otro periodismo distinto del que, ni mejor ni peor, es otro periodismo. Un periodismo más de menos presupuesto, es un periodismo más de Twitter. Yo digo que es un periodismo de viral, Twitter, ¿no? de redes sociales. Claro. Mirá el video, mirá el video y ya está, y no pasa nada. Es un periodismo distinto, pero bueno, a mí me tocó el otro periodismo donde había un cuidado por la lectura, por el contenido, por las palabras que uno Por utilizaba. las faltas de ortografía. Claro. Hoy lees el diario de La Corneta y vos decís, pero ¿cómo puede ser? ¿Dónde están los editores? ¿Dónde está el corrector? No hay plata de diferencia. No, pero incluso hasta en la tapa contra Cerro. Yo cuántas veces lo noté eso. O no sé, o el partido terminó 1-0, decían. Terminó 2-0, ¿viste? Y ya no es el periodista que escribe la nota, que se puede haber equivocado, ya es el editor del jefe, el editor del cierre, que no corrige. Así cambió el periodismo. ¿Y la literatura cambió o no cambió? A ver, sobre todo José María, que tenés más años, capaz tenés más recorrido para decir, bueno, lo que... Y la literatura sí, evidentemente cambió. O sea, yo pertenezco a la generación donde era mucha lectura, el escritor tenía que tener mucha lectura y no cualquiera llegaba a publicar. Estamos hablando, ¿viste? Yo pertenezco a la generación del boom literario, a que vos siempre tenías que tener un libro en la mano, porque además era un mecanismo para levantarte una minita, sí, ¿qué estudiar? Tenías que decir estudio filosofía, cosa que yo nunca hice, pero te daba eso. Y en mi caso, a mí me sirvió la lectura y todo ese tipo de cosas, porque como buen gordo, feo, y tenía mucho verso. Entonces de pronto aparecía algo que decía, sí, porque Neruda, como decían ustedes, sí, es mi autor preferido, sí, y me ponía a recitar, puedo escribir los libros, puedo escribir los versos. El poema 8 ya estaba listo. Ya estaba listo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Y bueno, viste, y ganabas. Pero era la lectura, o sea, los latinoamericanos me los tragaba a todos. Hoy los tipos, no lo digo con desprecio, pero viste, no leen. Es decir, te escriben determinadas historias que vos decís, ¿y vos decís, ¿y esto se publica? Y sí, se publica eso. Un flaco que de pronto cuenta su historia, pero que
y que vende un montón. Y que vende un montón. Entonces dice, pero ¿por qué este que publica esta historia vende un montón? ¿Seré yo el equivocado? Y no es equivocado. Son estilos distintos, son momentos distintos. Son momentos, son decisiones. Claro, cada uno tiene que... Sería el traidor de Russo. Y en cuanto a la herencia, ¿no? La lectura sobre todo, ¿cómo se pasó? Además del gráfico, hubo de chico le leías cosas, le acercabas libros, o al revés, Facundo le empezaste a acercar, quizás a papá, decirle, mira, este autor que seguro no lo conocés, un autor nuevo, ¿hubo ahí con intercambio de libros o no? De grande le acerqué mucho literatura japonesa. A mí me gusta mucho esa literatura japonesa, de Masaru Murakami, Banana Yoshimoto, Banana. Sí. Akutagawa. Claro, hay un montón, Wabata. que por suerte ahora los tradujeron y están muy bien traducidos. Sí. Y yo creo que él por su cuenta nunca hubiera comprado un libro de un japonés. Entonces eso es una... Ahí por ejemplo con esa literatura, sí, te di. Después él me transmitió mucho los libros de Soriano. Sobre todo Cuartel de Invierno, que a él le encanta. Esa parte sí, no habrá más penas de olvido, todos esos. Él lo tenía y le gusta mucho. Dalmaceto también le gusta mucho. Dalmaceto, Briante, claro. Tipos, viste, que él no se hubiera atrevido a leer. Digo, mira la consistencia de esto. Pero, bueno, son ejemplos. Puig. Coco Puig. Y Hemingway, imagino, porque vamos a contar a la gente que José María Goetti además es especialista en la obra de Hemingway. ¿Es así? Así trato. ¿Qué nos puedes decir de Hemingway Los Hijos? Como Hemingway como padre. Sí, un desastre. Otro desastre más. Un desastre, porque en realidad Hemingway nunca fue un buen padre. Realmente tuvo la característica de tratar de... Hemingway era él. ¿Viste? Lo mismo sucedió con las 4 esposas. Era un pícaro, o sea, sabía que se le iba a terminar uno y ya empezaba con la otra. Incluso... no se podía hacer eso. Incluso entre la primera y la segunda esposa, la hace participar del triángulo y lo aceptan y todo se resuelve por un reloj. O sea, Harley le regala a Hemingway el reloj del padre, un reloj Hamilton, y se lo da, porque él no tenía un mango y ella tenía la guita y lo bancaba. Y él tenía el reloj, y un día se aparece él con un Patek Philippe en la muñeca. Y ella le dice, pero, ¿qué hiciste con el Hamilton? No, Pauline me regaló este. Entonces la agarra y le dice a la Pauline, ¿vos le regalaste el libro? Le dice, ¿le regalaste el reloj? Y ella le dice, sí, pero él tiene el mío. Bueno, ya ahí el tipo ya había empezado a transar con ella. Pero vamos a lo de los hijos. Y de los hijos realmente él nunca se comprometió con ninguno y trató lo posible de subsanarlo con los años, pero ya es tarde. Pero él también viene de una historia muy dura desde su niñez, porque el padre de él, de Hemingway, resultó ser, bueno, primero desde la iglesia anglicana, segundo que fuera pastor, tercero que lo castigaba con un cepillo en la cabeza. Y por eso Hemingway a los 16 años dice, o me rajo o lo mato a mi papá, y se fue. Se rajó de la casa. Sin embargo, después en su literatura aparece mucho vínculo entre padres e hijos, ¿no? Como que se fue, pero quedó. Sí, los primeros cuentos, hay un cuento de él que se llama Mi viejo, que forma el primer libro de Hemingway, que es de poemas y 4 cuentos, hay uno dedicado totalmente al padre. Pero, por ejemplo, cuando él le da esos manuscritos a los padres, el padre le dice que eso era una porquería, que no era, que era impublicable. O sea, no le da el estilo. Y lo había hecho crecer en un ámbito donde era muy duro.
desde que lo acompañara a él, el padre era médico, acompañame a que tengo una cesárea. Y le hacía ver la cesárea a un pibe de 10 días, de 10 años. Acompañame que a tal lado, porque y por eso el tema de Hemingway y la muerte no era nada, porque para él la muerte era algo natural. Pero bueno, eso es lo que tiene. Así creció. Así que, ¿y cómo creció Facundo Gatti teniendo un padre escritor? ¿Cómo fue verlo ahí? Antes de decir, lo veía escribir, como lo escribías a la noche, escuchabas la máquina, no había máquina de escribir. Era más de día, era más de... Sí, era más de día, más de despertarse bien temprano, 6, 7 de la mañana, y escribir antes de irse a trabajar, porque viste que de la literatura sola se hace difícil. Esa trasmano, horario menos loco. Entonces hay como que buscar los momentos. Y a la mañana lo veía escribiendo mucho, los fines de semana también, cuando estábamos en familia. Siempre, sí, como decimos, a mano, sobre todo. Claro, y después, bueno, lo pasaba ahí a la computadora, cuando tuvimos computadora. Pero la computadora la acaparaba Facu, me imagino. Ahí la acaparaba. Sí, totalmente, con todos los juegos posibles. Bueno, la madre también, psicóloga. Hay una historia que, bueno, la cuento. Adriana, mi esposa, falleció cuando Facundo tenía 14 años, un cáncer galopante. O sea que creció con un padre-madre todos juntos. Y eso también era una carga, un peso, una situación. Pero le dejó toda esa idea, ¿no? De escribir, porque como trabajar, bueno, bastante militante la madre también. Había una biblioteca con libros de literatura, ¿sí? Y otra biblioteca que era la de mi mamá con todos libros de psicología. Claro. Por eso te digo que era una casa muy lectora y ingeniero no iba a salir. Facundo, José María, muchísimas gracias por esta visita. Vamos a repetir el nombre de los libros: Lo frágil de estar vivo, de Facundo Gatti, que publicó Editorial Diotima. La consigue, puede entrar a la página de Diotima, en Instagram, o si no, cualquier librería va a estar. Lo frágil de estar vivo, la historia de un futbolista que se tiene que retirar y se le vienen todos los fantasmas encima. Y por otro lado, Carolina y las ballenas, de José María Gatti, que publicó Ediciones Gogol, que es la historia de esta, para adolescentes o para chicos adolescentes, la historia de una adolescente idealista que quiere cambiar el mundo, y muy bien está que lo quiera hacer. Le digo, tenemos una mala noticia, Carolina, va a ser medio mal pedo, pero bueno, igual lo tiene que intentar. José María Gatti, Facundo Gatti, muchísimas gracias por esta visita. Gracias por la invitación. Gracias por que sigan escribiendo y que sigan ahí este hermoso vínculo que atravesó el padre e hijo, atravesado por la literatura. Gracias. Bueno, gracias. Hasta la próxima.